y no hay garantía de éxito absoluto. Entiendo. ¿Y si ella simplemente paga las deudas con lo que tiene? Si tiene el dinero disponible, sería la solución más rápida y directa. Pero dudo que tenga acceso a esa cantidad en su estado actual. Carlos, quiero que prepares todos los documentos necesarios para liberar a mi hija de estas deudas de manera definitiva, pero no le digas nada a ella todavía. Quiero que el proceso esté completamente terminado antes de revelárselo. Va a pagar usted los gastos legales, señora Carmen. Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hija, pero esto tiene que manejarse de una manera muy específica, paso a paso. Cuando colgué, encontré a Ana en la sala mirando las joyas con una expresión triste y reflexiva. Se veía perdida como una niña que había roto su juguete favorito y no sabía cómo arreglarlo, con los ojos vidriosos. ¿En qué piensas, hija, con esa mirada tan lejana? En papá, en lo decepcionado que estaría de mí si pudiera ver lo que hice con mi vida, las elecciones erradas que tomé. Tu padre te amaba mucho, Ana, más de lo que las palabras pueden expresar. Él entendería tus errores, como siempre lo hizo. No, mamá. Él me enseñó a ser responsable desde pequeña, a valorar la familia por encima de todo, a no ser egoísta ni materialista. Y yo hice exactamente lo contrario, paso a paso. Abandoné a mi madre cuando más me necesitaba, por un hombre que resultó ser un mentiroso profesional. Vendí los recuerdos de mi familia por dinero sucio. Arruiné todo lo que él construyó con tanto esfuerzo y amor. Por primera vez desde que había regresado, escuché un verdadero arrepentimiento en su voz, no solo lamento por las consecuencias prácticas, sino un reconocimiento genuino y profundo de que había hecho algo moralmente incorrecto, una violación a los valores que Javier nos había inculcado. La gente comete errores graves, hija. Lo importante es aprender de ellos, crecer y no repetirlos. Pero, ¿cómo aprendo de esto de verdad, mamá? ¿Cómo reparo el daño que te hice a ti, a nuestra familia? Ahí estaba la pregunta que yo había estado esperando con paciencia durante semanas. Ana finalmente estaba lista para enfrentar la verdad sobre sus acciones y sus consecuencias inevitables, pero aún no era el momento de revelar mi carta final. Primero tenía que dejar que tocara fondo completamente, que sintiera el peso total para que la lección se grabara en su alma. Los siguientes días fueron cruciales para mi plan, un periodo de observación y guía sutil. Ana decidió vender la mayoría de las joyas, conservando solo el anillo de compromiso que Javier me había dado en nuestra juventud y un collar pequeño que había pertenecido a su abuela, piezas con valor sentimental irreemplazable. La vi prepararse para ir a las joyerías del centro, investigando precios en línea con determinación, negociando con compradores astutos que intentaban regatear. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a transacciones comerciales frías, pero necesario para que entendiera el peso real de sus decisiones pasadas y presentes. Mamá, conseguí 180.000 euros por las joyas vendidas, me dijo una tarde contando los billetes sobre la mesa de la cocina con manos temblorosas. Es menos de lo que esperaba inicialmente, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes que amenazan con embargos inmediatos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, hija? No hay otra manera. No tengo opción real, mamá. Si no pago algo pronto, van a embargar todo lo que tengo. Incluso podría afectar esta casa si demuestran que yo tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades familiares. Qué irónica era la situación en su totalidad. Ana estaba preocupada por perder una casa que yo era dueña absoluta, pagando deudas de un hombre que la había abandonado con dinero de joyas que habían pertenecido al mismo hombre que había creado la fortuna que podría salvarla sin esfuerzo. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero para maximizar el impacto? Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco esta mañana. Me dijo que priorice las deudas que tienen garantías reales, porque esas son las que pueden afectar propiedades o generar embargos inmediatos y devastadores. Ana había madurado mucho en estas pocas semanas de adversidad. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ni pestañear ahora estaba investigando cuidadosamente cada decisión financiera, pesando pros y contras con una madurez nueva. Esa noche, mientras ella organizaba los documentos de las deudas en la mesa con meticulosidad, recibí una llamada de Carlos que aceleró mi pulso.
Señora Carmen, tengo noticias importantes que cambian el panorama. Logramos localizar a Miguel después de una búsqueda exhaustiva. ¿Dónde está ahora? En Madrid, como su hija sospechaba. Pero aquí está lo interesante. Está tratando de conseguir residencia española a través de un matrimonio falso con esa mujer joven que mencionó su hija en sus relatos. Un matrimonio falso. ¡Qué predecible! Sí. Aparentemente la chica necesita papeles para quedarse, y él necesita una manera de permanecer en España sin que lo deporten por sus deudas. Pero lo más importante es que encontramos evidencia sólida de que él falsificó los documentos de su hija deliberadamente, con la clara intención de huir del país y dejarla con el paquete. Eso significa que Ana puede liberarse de las deudas por completo. Con esta evidencia en mano, si podemos demostrar fraude y coacción de manera convincente, su hija no tendría que pagar nada de lo que Miguel hizo a sus espaldas, sería eximida legalmente. Era perfecto, el pieza final del rompecabezas. Yo tenía la manera de salvar a Ana de todas sus deudas de forma legal, sin que ella sospechara que yo tenía el dinero o los recursos para hacerlo desde el principio. Jorge, quiero que inicies el proceso legal inmediatamente, pero manténlo en secreto. Se lo digo a su hija para darle esperanza. No, todavía no. Quiero que el proceso esté completamente terminado antes de decirle algo. No quiero darle esperanzas falsas que se rompan. Entendido. Esto va a tomar unas 3 semanas, tal vez un mes para resolver todos los cabos. Colgué y Ana me miró con curiosidad desde la mesa. ¿Quién era, mamá? Parishes concentrada. Una señora que estaba preguntando por doña Mercedes, la vecina de la esquina. Se equivocó de número, nada importante. Mentir se había vuelto fácil, casi natural. Cada día que pasaba me sentía más cómoda con esta doble vida que estaba llevando. Por un lado, la madre pobre y abandonada que Ana creía que era. Por el otro, una mujer rica y estratégica orquestando silenciosamente la salvación y educación de su hija. Durante las siguientes 2 semanas vi a Ana luchar con decisiones que nunca había tenido que tomar en su vida cómoda anterior, como estirar el dinero para la comida diaria sin derrochar, como negociar con acreedores agresivos por teléfono, como buscar trabajo cuando tu historial crediticio está arruinado y te cierra puertas. Era una educación cruel pero necesaria, un baño de realidad que la fortalecía. Mamá, hoy fui a 3 entrevistas de trabajo en diferentes partes de la ciudad, me contó una tarde llegando a casa con los pies hinchados y la cara cansada por el esfuerzo. En 2 de ellas me dijeron que no pueden contratarme por los problemas legales pendientes que aparecen en mi récord. En la tercera me ofrecieron un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas por las noches, algo humilde pero disponible. ¿Vas a tomarlo, hija? No tengo opción real. Paga muy poco, pero es mejor que nada en absoluto. Y puedo trabajar de noche para seguir buscando algo mejor durante el día, sin rendirme. Ver a mi hija, que había vivido una vida cómoda y mimada durante más de 40 años, preparándose para limpiar oficinas por las noches me partía el corazón en pedazos, pero también me llenaba de un orgullo silencioso. Finalmente estaba enfrentando la realidad cruda sin esperar que alguien más resolviera sus problemas por arte de magia. ¿Estás segura de que puedes manejar tanto trabajo físico? No es fácil a tu edad. Voy a tener que aprender sobre la marcha. No puedo seguir siendo una carga para ti, mamá. Ya es suficiente con que me dejes vivir aquí sin pagar nada por ahora. Esta es tu casa, Ana, siempre lo ha sido y lo será. No, mamá, esta es tu casa y yo estoy aquí por tu generosidad infinita, pero no voy a abusar de eso para siempre. Necesito valerme por mí misma. Una noche, mientras Ana estaba en su primer turno de limpieza, María vino a visitarme como de costumbre. Se sentó en la cocina conmigo tomando té caliente y observando las fotos familiares que adornaban las paredes como guardianes del pasado. Carmen, tengo que preguntarte algo que me ronda la cabeza hace días. Tú sabías que Ana iba a regresar en estas condiciones tan precarias, ¿verdad? ¿A qué te refieres exactamente, María? Bueno, es que cuando se fue parecía tan segura de sí misma, tan arrogante con sus planes. Hablaba de la gran vida que iba a tener en Madrid, de lo exitoso que era Miguel con sus ideas. Y ahora regresa completamente destruida,
trabajando de limpieza por las noches, viviendo contigo otra vez como en su juventud. La vida da muchas vueltas inesperadas, María, y a veces nos enseña lecciones duras. Sí, pero hay algo más en todo esto. He estado observando a Ana estos días y se ve diferente, no solo triste y abatida, sino humilde de verdad, como si hubiera aprendido algo importante y profundo en su alma. María siempre había sido muy perceptiva, una amiga leal que leía entre líneas. ¿Tú qué crees que aprendió en este proceso? Creo que aprendió el valor de las cosas que había dado por sentadas durante años, como tener una madre que la ama incondicionalmente, que está ahí en las buenas y en las malas sin juzgar. Tal vez sí, María. El sufrimiento a veces es el mejor maestro. ¿Puedo decirte algo en confianza? Cuando Ana se fue y te trató tan mal, con esa llamada fría, muchos de nosotros en el barrio pensamos que no la ibas a perdonar nunca, que cerrarías la puerta para siempre. Pero aquí estás, cuidándola otra vez, dándole un hogar cuando no tiene dónde ir en el mundo. Es mi hija, María. Eso no cambia, por mucho daño que haya causado. Sí, pero no todas las madres harían lo que tú estás haciendo, especialmente después de ser tratadas como tú fuiste tratada, como un estorbo descartable. Si María supiera la verdad completa, que yo tenía el poder de resolver todos los problemas de Ana con un chasquido de dedos, pero estaba eligiendo dejar que sufriera un poco más para que aprendiera la lección completa y duradera. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto al ayudarla ahora? Creo que estás haciendo lo que una buena madre haría en tu lugar, pero también creo que Ana necesita entender completamente lo que perdió cuando te abandonó sin mirar atrás. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que ella necesita valorarte no solo como la madre que la rescata cuando está en problemas graves, sino como la mujer fuerte y resiliente que construyó una vida estable durante 45 años de matrimonio y sacrificios. Aurora había dado en el clavo sin saberlo. Ese era exactamente el punto de todo mi plan meticuloso. No quería que Ana regresara a mí por desesperación pura, sino por respeto genuino y amor maduro, por reconocimiento de mi valor como persona. ¿Y cómo crees que puede pasar eso, que aprenda esa lección? Creo que ya está pasando poco a poco. La he visto estos días, Carmen. La manera en que te habla ahora es completamente diferente a antes. Ya no es la hija caprichosa que te da órdenes o te trata como si fueras una carga pesada. Ahora es una mujer adulta que está genuinamente agradecida de tener una madre como tú, que valora tu presencia. Esa noche, cuando Ana regresó de su trabajo, la vi llegar cansada pero con una dignidad nueva en su postura. Se había ganado esos pocos euros con su propio esfuerzo honesto, y eso significaba algo profundo para ella, un cambio interno. ¿Cómo te fue en el primer día de trabajo, hija? Fue difícil, mamá, más de lo que imaginaba, pero no tan mal como temía al principio. Las otras señoras que trabajan ahí me ayudaron mucho, me hicieron sentir bienvenida. Una de ellas, doña Carmen, me enseñó los trucos para limpiar más eficientemente, sin desgastarme tanto. Doña Carmen, sí, tiene 60 años y ha estado limpiando oficinas durante 20 años largos. Me contó que empezó después de que su marido la dejó con 3 hijos pequeños a cargo. Dice que no es el trabajo que soñó de joven, pero que le dio independencia y dignidad propia, algo que nadie le puede quitar. Suena como una mujer sabia y fuerte, de las que inspiran. Lo es, sin duda. Me dijo algo que me hizo pensar mucho durante el turno. ¿Qué te dijo exactamente? Me dijo que hay 2 tipos de personas que terminan haciendo este trabajo de limpieza. Las que están ahí porque no tuvieron oportunidades en la vida, por circunstancias duras, y las que están ahí porque arruinaron las oportunidades que sí tuvieron por malas decisiones. Me preguntó en cuál grupo estaba yo, con honestidad. ¿Y qué le respondiste, hija? Le dije la verdad cruda, que yo había tenido todas las oportunidades del mundo, una familia que me amaba incondicionalmente, un hogar estable y cálido, una herencia de valores, y que lo arruiné todo por seguir a un hombre que no valía nada, por priorizar lo superficial. ¿Qué dijo ella ante esa confesión? Se rió con comprensión y me dijo: bueno, mija,
entonces por lo menos sabes exactamente por qué estás aquí ahora. Eso te pone un paso adelante de la mayoría de la gente que niega sus errores. Ana se sirvió un vaso de agua fresca y se sentó conmigo en la mesa, su rostro iluminado por la luz tenue de la lámpara. Mamá, quiero que sepas algo importante. Estos días han sido los más difíciles de mi vida entera, pero también los más importantes y transformadores. ¿Por qué lo dices, hija? Porque finalmente entiendo lo que realmente importa en la existencia. No es el dinero fácil, no es vivir en el piso más lujoso con vistas panorámicas, no es impresionar a la gente con apariencias, es tener personas que te aman genuinamente, que están ahí cuando todo se derrumba a tu alrededor como un castillo de naipes. Ana, no es necesario. No, déjame terminar, por favor. Tú tienes todo el derecho del mundo a odiarme por lo que te hice. Te abandoné cuando más me necesitabas después de la muerte de papá. Te quité todo lo que él te dejó como legado de amor. Te traté como si fueras un estorbo en mi vida, y ahora estoy aquí otra vez, esperando que me perdones y me cuides como si nada hubiera pasado. Ya te perdoné, hija, desde el fondo de mi corazón. Pero yo no me he perdonado a mí misma todavía, y no voy a hacerlo hasta que demuestre con acciones que realmente cambié, que aprendí de mis errores graves y que soy digna de tu amor. Carlos me llamó a la mañana siguiente con el tono victorioso que esperaba. Señora Carmen, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi completo. Podemos liberar a su hija de todas las deudas de Miguel sin que ella tenga que pagar un centavo. Era el momento culminante. Después de semanas de observar a Ana luchar con tenacidad, trabajar hasta el agotamiento y reflexionar sobre sus errores con honestidad, finalmente había llegado el momento de mostrarle que nunca había estado sola en esta tormenta, que siempre había tenido a alguien cuidándola en silencio, orquestando su salvación. Carlos, quiero que organices una reunión formal en tu despacho. Es hora de que mi hija conozca la verdad completa, sin filtros. Carlos organizó la reunión para el viernes por la mañana en su oficina elegante. Le dije a Ana que había conseguido una cita con un abogado que podría ayudarla con sus problemas legales pendientes, pero no le expliqué los detalles para no levantar sospechas. Ella aceptó venir, aunque estaba nerviosa por el costo potencial de la consulta. Mamá, no tengo dinero para pagar un abogado caro. Apenas me alcanza para cubrir los gastos básicos del día a día con lo que gano. No te preocupes por eso ahora, hija. Vamos a escuchar qué tiene que decir, y luego vemos. Llegamos a la oficina de Carlos puntualmente, el tráfico de la ciudad añadiendo tensión al viaje. Ana se había vestido con su mejor ropa, que ahora se veía un poco grande en su cuerpo más delgado por el estrés. Estaba nerviosa, jugando con las manos en su regazo, esperando otra mala noticia más en su lista interminable de desgracias. Carlos nos recibió con su sonrisa profesional habitual, ofreciéndonos café y asiento. Señora Carmen, señorita Ana, gracias por venir tan temprano. Espero poder ayudarlas. Gracias por recibirnos, respondió Ana con voz temblorosa. Aunque debo advertirle que mi situación financiera es muy complicada en este momento, y probablemente no pueda pagar honorarios altos por sus servicios. De eso vamos a hablar precisamente en esta reunión, dijo Carlos intercambiando una mirada cómplice conmigo. Pero primero necesito que revise estos documentos con atención. Carlos le entregó a Ana una carpeta gruesa llena de papeles legales. Ella la abrió y comenzó a leer, su expresión cambiando gradualmente de confusión inicial a sorpresa absoluta. No entiendo nada de esto. Estos documentos dicen que Miguel falsificó mi firma en varios préstamos, que hay evidencia clara de fraude, que yo no soy responsable de las deudas en absoluto. Así es, señorita Ana. Hemos estado investigando su caso durante las últimas semanas con detalle exhaustivo. Encontramos evidencia suficiente para demostrar que usted fue víctima de fraude de identidad por parte de su esposo. Pero, ¿cómo es posible? ¿Quién pagó esta investigación tan profunda? Yo no tengo dinero para algo así, ni contactos. Carlos me miró directamente. Era mi momento de tomar el centro del escenario. Ana, hay algo que necesito contarte, algo que he guardado por semanas. ¿Qué cosa, mamá?
¿Me estás asustando? Respiré profundo, sintiendo el peso de las semanas de secreto liberándose. Tras tanta actuación, finalmente la verdad salía a la luz. Tu padre me dejó más de lo que tú sabías. Mucho más de lo que imaginamos. ¿Qué quieres decir con eso? Carlos, muéstrale los otros documentos, por favor. Carlos sacó una segunda carpeta más gruesa y se la entregó a Ana. Esta vez los documentos eran las escrituras de propiedades detalladas, los estados de cuenta bancarios con cifras impresionantes, los certificados de inversión que Javier había acumulado en secreto durante años. Ana leyó en silencio durante varios minutos, su rostro pasando por una gama completa de emociones. Confusión que fruncía el ceño, incredulidad que abría la boca, shock que palidecía la piel, y finalmente, comprensión que llenaba los ojos de lágrimas. Mamá, esto dice que eres propietaria del bloque entero donde yo vivía con Miguel. Sí, hija. Y que tienes otras propiedades dispersas, cuentas bancarias con saldos enormes, inversiones en empresas que generan rentas. Sí, todo eso y más. Esto significa que cuando yo vendí la casita junto al mar, era tuya de verdad, y la venta fue fraudulenta desde el principio. Y eras cuando me veías llorar todas las noches por la desesperación. Sí, lo sabía. Hubo un silencio largo y tenso en la oficina, el tic-tac del reloj en la pared marcando los segundos como latidos. Ana cerró las carpetas con manos temblorosas y me miró directamente a los ojos, buscando respuestas. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sufrir tanto si podías ayudarme desde el principio? Esta era la pregunta que había estado esperando durante semanas enteras, el clímax emocional. Porque necesitabas aprender algo que no podías aprender de ninguna otra manera, hija. Algo que el dinero fácil no enseña. ¿Qué cosa exactamente? Necesitabas aprender el valor verdadero de las cosas que habías perdido por tus decisiones. El valor de la familia unida, del respeto mutuo, de la responsabilidad personal. Cuando me abandonaste sin remordimientos, no era solo dinero lo que me quitaste. Era dignidad, era amor puro, era la confianza que había construido durante años. Ana comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de autocompasión como las que había derramado durante estas semanas de lucha. Eran lágrimas de comprensión profunda, de arrepentimiento que nacía del alma. Yo te abandoné cuando más me necesitabas, después de perder a papá. Sí. Te traté como si fueras basura inservible, un estorbo. Sí. Y tú me salvaste de todas maneras, a pesar de todo. Sí, pero no de la manera que esperabas al principio. No te salvé dándote dinero para que siguieras cometiendo los mismos errores imprudentes. Te salvé dejando que tocaras fondo para que pudieras aprender a salvarte a ti misma, a valorar lo que realmente importa. Carlos intervino discretamente, rompiendo el momento intenso. Señorita Ana, su madre ha pagado todos los gastos legales para librarla de las deudas de Miguel de manera definitiva. También ha recuperado todas las propiedades que fueron vendidas fraudulentamente. Usted está completamente libre de problemas legales ahora, puede empezar de nuevo. Y el trabajo de limpieza que conseguí con tanto esfuerzo. Puedes dejarlo si quieres, le dije con voz suave. Pero espero que no lo hagas por completo. Que lo mantengas un tiempo más. ¿Por qué, mamá? Porque ese trabajo te está enseñando algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil y servido en bandeja. Te está enseñando el valor del esfuerzo propio, la dignidad del trabajo honesto, la importancia de valorar cada euro que ganas con tu sudor. Ana se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y me miró con una expresión que no había visto en años. No era la mirada de una hija que necesita a su madre para sobrevivir, sino la mirada de una mujer adulta que respeta a otra mujer por su fuerza y sabiduría. ¿Me perdonas, mamá, de verdad? Ya te perdoné hace mucho tiempo, hija. La pregunta ahora es si tú puedes perdonarte a ti misma por lo que hiciste. No sé si puedo del todo. Hice cosas imperdonables, que me avergüenzan. Las personas cometen errores, Ana, algunos graves. Lo importante es lo que hacemos después de reconocer esos errores, cómo nos redimimos. Carlos nos dejó solas en su oficina por unos minutos para darnos privacidad. Ana y yo nos sentamos en silencio,
procesando todo lo que había pasado, el peso de la revelación asentándose. Mamá, quiero que sepas algo honesto. Incluso si no tuvieras todo este dinero oculto, incluso si realmente fueras la viuda pobre que yo pensé que eras, habría aprendido la misma lección dura. ¿Cuál lección exactamente? Que no hay nada más valioso en la vida que tener a alguien que te ama incondicionalmente, sin condiciones. Durante estas semanas de lucha, lo único que me mantuvo cuerda y con esperanza fue saber que tenía un hogar contigo, que no importaba cuánto había arruinado mi vida con mis errores, tú seguías siendo mi madre, mi ancla. Eso nunca va a cambiar, Ana. El amor de una madre es eterno. Lo sé ahora, pero también sé que no puedo dar por sentado ese amor nunca más. Tengo que ganármelo todos los días con respeto, con gratitud genuina, con acciones concretas, no solo con palabras vacías. Salimos de la oficina de Carlos con una relación completamente nueva y renovada. Ya no éramos madre e hija unidas solo por la sangre y la costumbre familiar. Éramos dos mujeres adultas que se habían elegido mutuamente después de pasar por la prueba más difícil posible, emergiendo más fuertes. Las siguientes semanas fueron de reconstrucción lenta pero significativa, pero no del tipo que Ana esperaba inicialmente. A pesar de que ahora sabía que yo tenía recursos suficientes para resolver todos sus problemas de un plumazo, ella decidió mantener su trabajo de limpieza nocturna por un tiempo más. «Mamá, necesito terminar lo que empecé con dignidad», me dijo una tarde mientras se preparaba para ir a trabajar, poniéndose el uniforme con cuidado. No puedo simplemente regresar a una vida cómoda como si nada hubiera pasado, como si no hubiera aprendido nada. ¿Estás segura, hija? No tienes que castigarte para siempre con esto. No es un castigo autoimpuesto, es una manera de recordar quién era antes y quién quiero ser ahora, de anclarme en la realidad. La observé ponerse su uniforme de trabajo, algo que habría sido impensable hace unos meses cuando vivía en el piso lujoso con Miguel, rodeada de lujos superfluos. Pero había algo diferente en su postura, en la manera en que se movía con propósito. Ya no era la mujer quebrada y desesperada que había llegado llorando a mi puerta. Era alguien que había encontrado dignidad en el trabajo honesto, una fuerza interior forjada en la adversidad. María vino a visitarme esa tarde, como había hecho cada viernes durante los últimos meses, convirtiéndose en confidente de ambas. Se había convertido en una observadora fascinada de nuestra transformación familiar. «Carmen, tengo que confesar algo que me pesa». «¿Qué es, María? Dilo sin rodeos». Al principio pensé que había sido muy cruel con Ana, dejándola sufrir así. ¿Y ahora qué piensas, después de ver el cambio? Ahora pienso que fuiste la madre más sabia que he conocido en mi vida. Mira a tu hija, mírala con atención. Realmente era verdad. La Ana que estaba en la sala estudiando para sus exámenes futuros era completamente diferente a la que se había ido a Madrid meses atrás llena de arrogancia. Esta Ana tenía una serenidad que venía de adentro, una confianza que se basaba en sus propios logros y esfuerzos, no en las posesiones materiales o el estatus social. ¿Sabías que ayer vi a Ana en el mercadillo comprando verduras frescas para una familia que está ayudando a través de su trabajo nuevo? No me había contado, y cuando le pregunté por qué usaba su propio dinero en lugar del presupuesto del gobierno, me dijo que algunas cosas no se pueden medir en presupuestos oficiales, que el corazón dicta. Esa noche Ana y yo cenamos en la terraza, algo que habíamos convertido en una tradición semanal. Era nuestro momento para hablar del día, planificar el futuro cercano y simplemente disfrutar de la compañía mutua bajo las estrellas. «Mamá, recibí una carta muy extraña hoy en el correo», me dijo mientras cortaba su ensalada con cuidado. «¿De quién era, hija?» «De Miguel. Me escribió desde donde sea que esté». Se me tensaron los músculos involuntariamente. «Miguel, ¿te escribió después de todo? ¿Desde dónde?» «Desde la prisión en Madrid, donde lo tienen. Aparentemente lo condenaron a 2 años por fraude matrimonial y otras estafas. En la carta dice que se arrepiente de todo lo que hizo, que quiere pedirme perdón por el daño causado». «¿Y cómo te sientes al respecto, después de la traición?» «Honestamente, no siento nada fuerte. Ni rabia que queme, ni tristeza que ahogue,
ni ganas de venganza que consuma. Es como si esa parte de mi vida hubiera pasado hace décadas, no hace solo meses. Es un capítulo cerrado. ¿Vas a responderle la carta? No, no porque lo odie con pasión, sino porque no hay nada que decir ya. Esa Ana que se casó con él, llena de ilusiones ciegas, ya no existe. Esta Ana no tiene nada que hablar con él, nada que resolver. Me impresionó la madurez en su voz, la calma que emanaba. La mujer sentada frente a mí había desarrollado una fortaleza interior que venía de haber tocado fondo y haberse levantado por sí misma, paso a paso. ¿Sabes qué me enseñó toda esta experiencia dolorosa, mamá? ¿Qué, hija? Que el amor verdadero no es el que te dice lo que quieres escuchar para complacerte. El amor verdadero es el que te enseña lo que necesitas aprender para crecer, incluso cuando duele como un cuchillo. Es una lección difícil de aprender, sí, pero necesaria para madurar. Miguel me decía lo que yo quería oír siempre. Me hacía sentir especial, única. Me convenció de que merecía una vida de lujo sin esfuerzo ni sacrificios. Tú, en cambio, me enseñaste que la verdadera riqueza viene del trabajo honesto, del respeto ganado, de las relaciones genuinas que resisten tormentas. Esa noche, después de que Ana se fue a su cuarto a estudiar con dedicación, me senté en la terraza sola, mirando las estrellas brillantes y pensando en Javier con nostalgia dulce. Le había prometido en silencio que cuidaría a nuestra hija, y finalmente sentía que había cumplido esa promesa de la manera correcta, no con mimados, sino con educación dura pero amorosa. No la había cuidado dándole dinero cuando lo necesitaba desesperadamente. La había cuidado enseñándole a cuidarse a sí misma con dignidad. No la había salvado resolviéndole sus problemas de inmediato. La había salvado permitiéndole que aprendiera a resolverlos sola, forjando su carácter. Al día siguiente era domingo, y habíamos planeado visitar la casita junto al mar juntas por primera vez desde que la había recuperado legalmente. Ana no había querido ir antes, diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado, para reconciliarse con sus errores. ¿Estás lista para esto, hija?, le pregunté mientras subíamos al coche recuperado. Creo que sí, mamá. Es hora de enfrentar los recuerdos. El viaje fue silencioso pero cómodo, el paisaje costero desfilando como un bálsamo. Cuando llegamos, Ana se quedó un momento en el coche mirando la casa donde habíamos pasado tantos veranos familiares felices. Se ve exactamente igual que en mis recuerdos, como si el tiempo no hubiera pasado. Algunas cosas no cambian nunca, hija, pero otras sí evolucionan. Tú no eres la misma persona que vendió esta casa sin pensar en las consecuencias. Entramos juntas, el aire salino llenando nuestros pulmones. La casa estaba limpia y ordenada, exactamente como Javier y yo la habíamos mantenido durante años, con ese encanto rústico. Ana caminó por cada cuarto tocando los muebles con reverencia, mirando las fotos familiares que colgaban de las paredes como ventanas al pasado. Mamá, quiero pedirte perdón de nuevo, pero esta vez con el corazón abierto. Ya me pediste perdón antes, hija. No, quiero pedirte perdón específicamente por esta casa. No solo por venderla impulsivamente, sino por reducir todos nuestros recuerdos familiares a una transacción comercial fría, sin valorar lo que representaba. Ya está perdonado, Ana. El perdón es un puente al futuro. Esta casa representa 40 años de veranos llenos de alegría, de cumpleaños con globos y risas, de nochebuenas con luces y villancicos. Papá construyó esa terraza con sus propias manos, sudando bajo el sol. Tú plantaste ese jardín con flores que perfumaban el aire. Yo aprendí a nadar en esa playa, con olas gentiles. Y yo lo convertí todo en dinero para financiar la aventura de un hombre que no valía nada, que no merecía ni mi tiempo. Se sentó en el sofá donde Javier solía leer los domingos por la mañana, con el periódico desplegado. ¿Sabes qué es lo que más me duele ahora? ¿Qué, hija? Que cuando la vendí no sentí nada en absoluto, era solo una propiedad más en mi mente ambiciosa. Ahora, estando aquí otra vez, puedo sentir a papá en cada rincón, en cada grieta. Puedo oír su risa resonando, oler su café de la mañana fuerte, ver sus lentes de lectura olvidados sobre la mesa como si acabara de dejarlos. Él está aquí,
Ana. Siempre ha estado aquí, en nuestros corazones y en estos lugares. Lo sé. Y también sé que él está orgulloso de cómo manejaste todo esto, de tu fuerza. Pasamos el día entero en la casa, cocinando juntas una paella como en los viejos tiempos, limpiando el polvo acumulado, arreglando pequeños detalles que habían sido descuidados. Era como un ritual de reconexión no solo con el lugar físico, sino con los valores que ese lugar representaba para nosotras. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el mar de tonos dorados, nos sentamos en la terraza que Javier había construido, mirando el horizonte infinito. Mamá, tengo una propuesta que me ronda la cabeza. ¿Cuál es, hija? Quiero que convirtamos esta casa en un refugio temporal para mujeres que están saliendo de situaciones de violencia doméstica y abandono económico. Un lugar seguro donde puedan quedarse mientras reconstruyen sus vidas paso a paso, con apoyo. Era la propuesta perfecta, alineada con el espíritu generoso de Javier. Él habría adorado la idea de que su casita sirviera para ayudar a otras familias en necesidad. Me parece una idea hermosa y significativa, hija. Podemos usar parte de los recursos de la fundación que estoy pensando establecer para mantenerla, y tú puedes supervisar el programa a través de tu trabajo en servicios sociales. ¿Estás segura de que quieres convertir nuestro refugio familiar en algo así, mamá? Es un cambio grande. Los mejores refugios son los que se comparten con quienes lo necesitan. Papá siempre decía que una casa no es realmente un hogar hasta que abre sus puertas a otras personas que necesitan amor y apoyo. Tendría razón, como siempre. Javier era el hombre más generoso que conocí. Regresamos a casa esa noche con un nuevo proyecto emocionante y una relación completamente renovada. Ya no éramos madre e hija unidas por la obligación familiar o la necesidad desesperada. Éramos dos mujeres que habían elegido conscientemente construir una vida juntas basada en amor auténtico, respeto mutuo y un propósito común que nos impulsaba. Esa noche, antes de dormirme con paz en el corazón, le hablé a Javier en silencio, como hacía a menudo. Lo logramos, mi amor. Nuestra hija finalmente entendió lo que realmente importa en la vida. Y por primera vez desde su muerte, sentí que él me respondía desde algún lugar, una sensación cálida. Siempre supe que lo lograrían. Las dos son más fuertes de lo que creen, y juntas invencibles. La justicia había llegado no como una venganza ruidosa, sino como una educación profunda y transformadora. No como un castigo eterno, sino como una oportunidad de crecimiento. Y al final, las dos habíamos ganado algo mucho más valioso que el dinero o las propiedades. Habíamos ganado una relación auténtica, construida sobre bases sólidas de respeto y amor maduro, que ninguna crisis futura podría destruir jamás.